Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, trayendo una nueva enseñanza. Tiene que ver con la destrucción y el derribar nuevamente argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de Dios, en contra de la doctrina de Jesucristo nuestro Señor. Y esta vez voy a hablar y voy a derribar el argumento de la triunidad. Algunos le llaman Trinidad y algunos más modernos le llaman triunidad. Y esto es el famoso dibujo que lo sintetiza, que lo pone de una manera objetiva, y ahí está la esencia de la Trinidad. Y este dibujo nació en un hombre llamado Atanasio en el siglo IV, en el 381, en el primer concilio de Constantinopla. El concilio de Constantinopla, el primero, 381, donde fue convocado justamente por un emperador romano. O sea, el emperador romano financió esto, lo convocó, prácticamente lo dirigió, y Atanasio salió con esta idea. Y voy a empezar refiriéndome a una enseñanza que vi de un pastor al cual respeto, y no interesa el nombre, pero este es uno de los exponentes de la Trinidad o la Triunidad al cual respeto. Y yo creo que se merece ser honrado porque de todo lo que conozco, él usa mucho las Escrituras. Cree también en lo que nosotros creemos acerca de la cosmología de la Tierra, y le agradezco a Dios por eso, por su vida. Y quiero dejar en claro una cosa: todos aquellos que creen que Dios es uno, pero tienen este diseño, este entendimiento, no los estoy condenando, son mis hermanos. Yo no soy de aquellos que creen que porque no recibiste según ellos el Espíritu Santo y no hablas en otras lenguas no eres salvo. Hay gente que se atreve a decir, yo los escuchaba, se llaman aún apóstoles, pastores, y creen que la gente que no ha recibido el Espíritu Santo y el hablar en lenguas no se van a ir al cielo. O sea, yo quiero establecer desde un principio en esta enseñanza que yo no estoy condenando a nadie. Yo más bien creo que son mis hermanos que no han llegado a entender claramente por qué. Y vamos a ver por qué. El Señor una vez le dijo a la gente: erráis, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes se equivocan y erran porque ignoran las Escrituras. Y se lo dijo a los fariseos y a los escribas. O sea, no se me equivoquen. En Mateo capítulo 22, verso 29, vamos a leerlo aquí. Mateo 22 y verso 9, cuando dice, 29, perdón. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, o ¿a quién les dijo? Pues lean el versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. O sea, no eran gente ignorante, eran gente culta, conocedora de las Escrituras. Y él, tocando el tema de la resurrección, porque ese es el contexto: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección, está hablando de la resurrección. Y en ese contexto ellos se equivocaron. ¿Por qué? Ignoraban las Escrituras porque no las entendían e ignoraban el poder de Dios. Y hay gente como este varón que es muy representativo de esta doctrina de la Trinidad. Y no vamos a hablar del hebreo. Me gusta la forma como habla este varón. No voy a hablar del concilio de Nicea. No voy a hablar tampoco
del hebreo ni del griego necesariamente, porque Dios no es un Dios de confusión, sino que nos dejó su palabra para que cuando la leamos podamos entenderla. Pero hay un pequeño problema. Sí, Dios no es Dios de confusión y Él dejó su palabra para que sus hijos la podamos entender, sí, pero no es tan simple. El Señor Jesús, una vez estando con sus discípulos, les dijo, los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Me parece que eso fue en Mateo 13. Vamos a ver si es cierto. Mateo 13 dice, sí, 13:10. Acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas. O sea, ¿por qué les hablaba por parábolas? Porque cuando el Señor daba y entregaba su verdad y sus misterios, hay gente que se sometía, se humillaba y recibía. Entonces Dios le daba más. Pero cuando Él entregaba y la gente no lo recibía, prefería la interpretación religiosa tradicional de los hombres, entonces Dios no puede seguir entregando más. Es más, Él dijo: aún lo que piensa tener se le va a quitar. Por eso, por esta razón, les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, para que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis, pero no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. O sea, no es tan simple. O sea, Dios dejó su palabra, pero no significa que todos la van a entender. Y esto que nació en el siglo IV con Atanasio, hasta el día de hoy sigue siendo un problema. Y vamos a destruir este argumento, como está escrito: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto es una fortaleza que la vamos a destruir con la verdad, derribando argumentos y toda altivez, toda imaginación que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo argumento, todo pensamiento, toda doctrina, toda tradición humana al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que hay un solo Dios. Y ahí es donde nosotros pues decimos: así sea, con los hermanos, entre comillas, trinitarios o triunitarios. No los condenamos ni los juzgamos. Estamos aquí para destruir una mentira, a fin de que el hombre conozca la verdad y esa verdad los va a libertar. Por eso siempre dije: yo no conozco ni una sola persona que haya dejado el pecado, que vive en santidad, después de estar viviendo 20, 30 años en una iglesia, en 4 paredes. No conozco a ninguna que se haya convertido por esta supuesta verdad, por saber que hay una Trinidad, que hay 3 personalidades, que hay 3 personas y que cada una es Dios. No conozco a ninguna persona, pero sí conozco a muchas personalmente que han dejado el pecado, han pasado de muerte a vida, han nacido de nuevo, se han bautizado en el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre. Pues les invito a que piensen un poco cuál será ese nombre. En el nombre que bautizaron todos sus discípulos en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19. 4 testimonios. Allí están los discípulos obedeciendo lo que se les dijo en un principio. Bautícelos en el nombre ¿de quién? Pues del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en un nombre. No hay otro nombre. Pero se inventaron esto. ¿Por qué? Porque no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Vamos a ver que el poder de Dios no es nada más ni nada menos un atributo de Dios. Ignoran el poder de Dios. Ignoran la capacidad de Dios. Ignoran la majestad de Dios. Ignoran la posibilidad que Dios tiene. Ignoran todo de Dios. Ignoran el dunamis de Dios. Ignoran quién es Dios. Entonces, este representante de los trinitarios, él dice que hay que usar la hermenéutica
No es una palabra difícil, es bien simple. La hermenéutica simplemente es una ley que sirve para interpretar correctamente, o sea, un conjunto de herramientas para interpretar correctamente una ley. En este caso, las escrituras. Entonces, uno de los principios de la hermenéutica dice que hay que dar prioridad a lo literal antes que lo simbólico. A lo literal antes que lo simbólico. Darle prioridad a lo argumentativo sobre lo histórico. Los versículos más claros a los versos más oscuros, hay que darle prioridad al cumplimiento sobre lo profético. Entonces dice aquí, y este varón cita Isaías 55, 8, 9, donde dice el Señor en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Y gloria a Dios por esa palabra. O sea que esa palabra está diciendo correctamente que Dios tiene que rebajarse a nuestro nivel para que nosotros podamos entenderlo. Porque de otra manera, un Dios infinito, un Dios infinitamente majestuoso, glorioso, sabio, o sea, un Dios que tiene el control, el dominio y el conocimiento de cada estrella, que las llama por nombre, que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, un Dios que tiene tanto conocimiento en el momento. ¿Cómo es que ese Dios va a poder hacer para comunicarse con nosotros? No le queda otra, como está escrito, que sus pensamientos no son los nuestros, ni nuestros caminos son los de él. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que rebajarse a nuestro nivel. Tiene que rebajarse a nuestro nivel para que le entendamos. Y entonces él se propuso en sí mismo, por un determinado consejo anticipado, conocimiento de Dios, como está escrito en una parte de las Escrituras, por un anticipado conocimiento. Dios se propuso en sí mismo, digamos, como le dice la Escritura, eso está en el libro de los Efesios, se propuso en sí mismo, la carta de los Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea que el misterio de Dios es un misterio, no es que personalidades se pusieron de acuerdo, no, es que Dios se propuso en sí mismo. Vamos a ver si encuentro aquí un dicho. No se trata de una relación entre divinidades. Sí, porque de acuerdo a Atanasio, aquí vemos este dibujo, donde aquí está Dios, que es uno, y todos dicen, oh sí, Dios es uno, y leen lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? De que oye Israel, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Ese es el primer mandamiento, que Dios es uno. Entonces no vamos a concentrarnos tanto en que Dios es uno, porque yo creo que eso está claro. Estamos de acuerdo con los triunitarios y los trinitarios y los judíos y muchas religiones que creen que Dios es uno. Hoy día hablé con una mujer de Sri Lanka y que quería venir a comprarme algo que estamos vendiendo. Y la mujer me quería rebajar el precio tanto que dije, mejor prefiero regalarlo, porque no me parece justo que yo venda esto por tanto precio. Y le dije, ¿usted cree en Dios? Me dijo, sí, no, te estoy hablando del único Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra. Me dijo, sí, ok, entonces espero que seas honesta. O sea que tuve que apelar a ese conocimiento a una mujer de Sri Lanka, donde sabe Dios qué clase de dioses tendrán, para decirle, espérate, estoy hablando del único, el que creó los cielos y la tierra. Sí, yo también creo en Dios. A pesar de que se postran delante de estatuas, imágenes, demonios, elefantes, de todo, tienen dioses, pero en India creo que tienen 300 millones de dioses, literalmente, no estoy exagerando. Entonces imagínense, tuve que verme obligado a decirle a la mujer, espérense, le estoy hablando del único. Entonces ella reconoce, sí, yo creo, ok, de ese te estoy hablando. Entonces, no vamos a concentrarnos en esa verdad de que Dios es uno, como está escrito tantas veces en Isaías 44, 6, 8. No sé si leerlo, pero vamos a leerlo bien rápido.
quiero salir de esto bien rápido porque no estoy interesado en esta parte, porque pues todo el mundo que sabe que nadie discute que Dios es uno, que hay un solo Dios, pero no lo entienden, ¿no? Entonces en Isaías 44, 6, 8 dice: así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No, en el versículo 8, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. En el capítulo 45, versos 5 y 7 dice: yo soy el Señor y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Entonces después dice ahí el 6, que no hay más que yo, y yo, Señor, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Y por último, el versículo 21 dice, en la segunda parte, dice: y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Dios, el Señor, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí, ninguno. Entonces, y dice aquí: por mí mismo hice juramento de mi boca, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Delante de quién? Del único. Este versículo dice que delante de él se doblará toda rodilla, dice Isaías capítulo 45, verso 6. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia. Y en Hebreos dice: Dios, queriendo encontrar uno mayor, no encontró ninguno mayor, así que tuvo que jurar por sí mismo, porque no hay nadie más que él. Entonces dice que ante él se va a doblar toda rodilla. O sea, ante él, a mí, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y claramente en Romanos 14 y en Filipenses 2 vemos que toda lengua se va a postrar delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gente no niega que Dios es uno. Pero lo que vamos a destruir es la triunidad. Eso es lo que vamos a destruir en esta hora. Y vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo, en primer lugar, según ellos mismos, según Atanasio y según todos aquellos que creen en la triunidad, según ellos, no. Como repito, no es una relación entre divinidades, es una relación de Dios consigo mismo, que es el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, según la definición de los triunitarios o trinitarios, dicen: la Trinidad es 3 en 1, 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo llaman personas, lo llaman personalidades, lo llaman personajes. Lo he escuchado, lo he leído y lo dicen. Persona, personalidad, personaje. Persona, personalidad, personaje. Persona, personalidad, personaje. Son 3 personas, personalidades, sobre lo que sea, como tú lo quieras decir, pero no puedes salirte de eso, que es una verdad que lo dicen y lo pregonan. Y voy a leer literalmente lo que dijo este varón, que repito, yo creo que es mi hermano, yo creo que está en una condición de ignorancia y que solamente Dios en su debido momento pues le va a aclarar la verdad. Y si no se la aclara aquí, cuando esté en su presencia, pues va a estar buscando 3 tronos y lo único que va a encontrar es uno solo. Eso se lo puedo garantizar. Entonces ahí va a tener que preguntar, ¿dónde está el Hijo? Y por ahí, ¿dónde está el otro? El Espíritu Santo, que para algunos creen que es una paloma. Entonces dicen, 3 en 1, 3 personas iguales en deidad. Estas personas poseen todos los atributos de Dios. O sea, esta persona, esta y esta poseen todos los atributos de Dios. Hay un Dios que existe eternamente como 3 personas. O sea, hay un Dios que existe como 3 personas y que cada una de ellas posee toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! Yo pensé que solo Jesucristo tenía toda la plenitud de la deidad, pero aquí dice que hay 3 personas que poseen toda la plenitud de la deidad y que cada una de estas personas poseen todos los atributos de Dios.
Las tres personas de la divinidad son perfectas en unidad. Sí, porque ahí cuando el Señor iba a confundir las lenguas en la Torre de Babel, dijo, oye, estos van a ser, quieren ser uno, así como nosotros, estos son uno, y había miles y millones. O sea, Dios llama a millones uno, y por eso esto es verdad. O sea, ese es su argumento. Estas tres personas son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y son el único Dios verdadero. No son tres dioses, no, ellos no quieren, no les gusta eso, no son tres dioses, hay uno solo y uno verdadero. Entonces, este varón cita la Escritura como que si estuviera tan bien parado en la Escritura, y dice, cualquiera que quita estas palabras y le añade, pues recibirá las plagas. Y se atreven a citar Apocalipsis diciendo que cualquiera que se atreva a quitar estas palabras, sí, seguro. Le voy a pedir que me muestre dónde las Escrituras dice Dios el Hijo. Que alguien me muestre dónde las Escrituras dice Dios el Hijo. ¿Dónde dice Dios el Hijo? ¿Dónde dice Dios el Espíritu Santo? ¿Dónde? ¿Dónde? Muéstramelo. Y todavía quieren decirme a mí que están usando escrituras y que no se puede añadir. Entonces no añadas. En ninguna parte de la Escritura dice Dios el Hijo. En ninguna parte de la Escritura dice Dios el Espíritu Santo. En ninguna parte lo dice. Entonces no añadas lo que no está escrito. Entonces vamos a leer lo que esta gente cree, que son la mayoría, que nosotros, los que tenemos la verdad y la poseemos porque ella nos poseyó a nosotros. Nadie puede conocer la verdad si la verdad no se revela. Nadie puede conocer quién es el Hijo sino solamente el Padre. Y nadie puede conocer quién es el Padre. Nadie, entiéndeme bien. Nadie puede conocer el Padre, nadie, solo el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esa palabra está escrita, no le estoy añadiendo ni quitando. La palabra dice que nadie puede conocer al Padre, solo el Hijo. Y esa es la verdad. Entonces, a nosotros se nos llama unicitarios. También se nos llama unitarios. Y por cierto, hay muchos unicitarios y unitarios que se han convertido. ¿Por qué digo que se han convertido y han pasado de muerte a vida? Porque nos llaman, confiesan y dan testimonio, que estaban 20, 30 años cantando en la iglesia y se estaban, pues ya saben, fornicando, masturbándose, viviendo en pecado. O sea, estaban practicando el pecado, eran unos hijos del diablo conforme a las Escrituras, hasta que se convierten. O sea, el hecho de saber que Jesús es Dios no significa necesariamente que tengas la verdad. La verdad solamente te la puede entregar el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es más que eso. Así que nos confunden. Y quiero decirle a todos aquellos, en honor a la verdad, que quien les habla, yo estaba perdido en delitos y pecados, estaba muerto por 35 años hasta que Dios me salvó. Iba a la iglesia, nací en un hogar católico, hice la primera comunión, pasé a una iglesia evangélica por 35 años y estaba muerto hasta que Dios me dio vida. Nací de nuevo. Y ahora me dicen que yo soy solo Jesús y solo unitario. Y todos aquellos que han sido engendrados por las palabras que hemos predicado nos quieren encajonar pensando que somos unicitarios y unicitarios. No somos ninguno de estos. Y según la definición de este varón que enseñaba, voy a leer lo que él mismo dijo. El unitarismo. ¿Qué es el unitarismo? Ellos creen que hay un Dios unipersonal, o sea, una sola persona. Acá, una persona, y dalen con la persona. Una sola persona. Pues, ¿dónde en la Biblia habla de persona en la Biblia? Pero dale con la persona. Un Dios unipersonal, una sola persona, y que Jesús no es el mismo Dios, es un nombre más pequeño, un único Dios, el Padre,
que hay una sola persona y que ese Dios único y sola persona es el Padre, y hay una sola entidad, y encajan aquí en los unitarios, están los testigos de Jehová, están los mormones que creen que Dios es Dios, Jehová, y que Jesús sí es su hijo, pero no es Dios, es el hijo de Dios. Dios es el único Dios verdadero. Y están los unicitarios que dicen que solo Jesús solo es Dios, ¿no? Que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu Santo. O sea, que Jesús, o sea, el Hijo, es el Espíritu Santo. Y ya vamos a ver y vamos a destruir ese argumento. El Espíritu Santo no es una personalidad. El Espíritu Santo no es una tercera persona. Vamos a destruir ese argumento una vez por todas. Pero los unicitarios dicen que Jesús es el Espíritu Santo. Que Dios que se revela es un Dios que se revela de diferentes modos. O sea, Dios se revela de diferentes modos. En Éxodo capítulo 3, pues se reveló el ángel de Jehová, por ejemplo, ¿no? Entonces se reveló Jehová, luego vino el Hijo, se reveló en el Hijo, y luego en el día de Pentecostés vino el Dios Espíritu Santo. En ninguna parte dice Dios Espíritu Santo, pero ellos le añaden a las escrituras y le ponen Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo, le añaden Dios el Hijo. ¿Dónde está eso en la escritura? No existe. Se está añadiendo a la escritura. Entonces ellos creen que Dios se revela de diferentes modos, y ahí entra el pentecostalismo unitario, la teología de la unicidad, solo un Dios, y niega pues la Trinidad y todo lo demás. Querido pueblo de Dios, nosotros, este que le habla, no es ni unicitario, ni unicitario. No estamos allí. El Espíritu Santo no es una personalidad ni una persona. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesucristo. Y vamos a ver por la palabra de Dios todo eso, y vamos a empezar en sí con la escritura. Pero esto que está acá, para terminar con esto, este es el famoso dibujo de Atanasio. Dice que acá está el Padre, acá está el Hijo y acá está el Espíritu Santo, y que aquí Dios hay uno solo, por eso hacen un solo círculo. Dios es uno solo, hacen un solo círculo. Aquí, uno solo. Pero que dice que Dios es el Hijo, es el Hijo. Dios es el Espíritu Santo. O sea que si Dios es el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es Dios. Dios. Después dice, Dios es el Padre. O sea, si el Padre es Dios, entonces el Padre es Dios. Y luego dicen, Dios es el Hijo. Dios el Hijo. Y ahí se inventaron Dios el Hijo. Dios el Hijo, o sea, el Hijo es Dios. Ahora dicen, el Padre, que es Dios, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo. El Espíritu Santo no es el Padre. O sea, lo que están diciendo es que Dios no es Dios. Que Dios no es Dios. Eso es lo que están diciendo. O de otra manera, tienen uno, tienen dos y tienen tres. Porque lo dicen y lo confiesan. 3 personas. O sea, 1, 2 y 3. 3 personas. Y dicen que esta persona no es esta,
esta no es estas son tres distintas entonces. Son tres distintas, pero que interesantemente, esta es Dios, esta también es Dios y esta también es Dios. Oh, Él es Dios y Él es Dios. Sí, entonces tienes tres dioses. No. Seguro. No. Eso sí no lo quieren aceptar. Oh, sí, esa parte sí no les duele en el alma. No. Dios es uno. Así como el hombre y la madre dejaron a su mujer y serán uno, así que como se rebelaron y todos quieren ser uno, sí, así también nosotros. Aquí, el Papá, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. ¿Dónde está Dios el Hijo en la Biblia? ¿Dónde está Dios el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Están añadiendo la palabra de Dios. Cualquiera que añadiere a la palabra, pues lo van a añadir con las plagas, por si acaso. O sea, usando tu propio consejo. Así que muéstrame dónde dice el Espíritu, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Dónde está esto? Lo que dice la palabra de Dios, dice Dios tiene un espíritu. Dios tiene un espíritu, el cual es el Espíritu de Dios. El Espíritu le pertenece a Dios. El Espíritu Santo es un espíritu que le pertenece a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Lo que queremos hacer con esto es toda esta confusión, vamos a botarla a la basura. Ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Oh, sí. Aquí estaba el Jordán. De repente Juan estaba bautizando y vino Jesús. Y vino una paloma volando del cielo. Aquí está. La palomita es el Espíritu Santo. Acá está el Hijo. Oh, sí, la voz del cielo. Pues acá está el Padre. Y ahí está. Ahí está. Dios, el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo. Acá está Dios el Hijo. Dios el Hijo. Oh, claro, y aquí está el Padre Dios. O sea, está clara la Escritura, ¿cierto? Está bien clara la Escritura. Está tan clara la Escritura que cómo es posible que podamos interpretarlo de otra manera. Yo te voy a decir cómo es posible. Una vez, el Señor esa palabra que está, me parece que en Mateo capítulo 22, perdón, en Lucas capítulo 20, sí, Lucas capítulo 20, pero antes de ir a Lucas 20 vamos a ir a un famoso pasaje en Éxodo capítulo 3. ¿Cómo es posible que podamos interpretarlo así, no? Éxodo capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Estamos en Éxodo capítulo 3. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. ¡Wow! ¿Quién se le apareció? El mensajero, porque eso es lo que significa ángel. El ángel de Jehová en la Reina Valera. El ángel, se le apareció un ángel. El ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, el ángel de Yahweh, el Yod-Ke-Ba-Ok, el ángel del Padre. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en la Reina Valera 60 en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque
¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo, versículo 4 dice, viendo Jehová que él iba a venir. O sea, primero dice que se le apareció el ángel de Yahvé. Y ahora dice, viendo Jehová o Yahvé. Vamos a pronunciarlo Jehová para... Ustedes saben que yo no pronuncio ese nombre porque hemos una enseñanza, sabemos cómo es el tema. Pero lo voy a hacer por causa de los ignorantes, por causa de los débiles y por causa de los que ignoran las escrituras y el poder de Dios. Lo voy a hacer por causa de ellos. Voy a leerlo como dice la Reina Valera del 60. Dice, viendo Jehová, o sea, primero dice que apareció el ángel de alguien, de una persona. Y luego dice que no, era la misma persona. Era la persona, o sea, era Jehová. Viendo Jehová que él iba a venir a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y respondióme aquí, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, ¿quién dijo? Pues Jehová, el ángel de Jehová. Entonces decídete, ¿era Jehová o el ángel de Jehová? No, es que el ángel de Jehová era Jesucristo. Ok, era el hijo. Bueno, como quieras interpretarlo. Entonces, y dijo, ¿quién dijo? Pues el ángel de Jehová. Jehová, él dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nada más le dijo. O sea, le dijo varias cosas, pero le dijo el ángel de Jehová. Jehová le dijo a Moisés, yo soy. A ver, ¿cómo dice exactamente? Yo soy el Dios de tu padre. El Dios de tu padre. ¿Qué más? ¿Cuál es el Dios de tu padre? Bueno, averigüen, fíjense quién es el papá de Moisés. Dice, Dios de Abraham. Era él, este de aquí, este de acá, era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac y era el Dios de Jacob. O sea, era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac y era el Dios de Jacob. Y alguien me dirá, ¿y todo esto qué tiene que ver con la enseñanza? Bueno, lo que tiene que ver es que acá el Dios bendito de la gloria, a través del escritor Moisés, estaba enseñando algo. Estaba enseñando algo. ¿Lo ven o no lo ven? O sea, está clarísimo. A ver si lo ven los sabios y entendidos. Dice que Dios le habló de en medio de la zarza y Dios dijo, va a venir, no, mejor no, quita tu calzado, porque esta tierra es santa. Y Dios, que es Jehová, el ángel de Jehová, Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, y yo soy el Dios de Jacob. Y según las escrituras, Dios estaba enseñándole a Moisés una verdad. ¿Cuál verdad? Pues vamos a verlo. Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Verso 27. Llegando a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. En el versículo 34, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿a quiénes? A estos doctores de la ley. Los hijos de este siglo se casan y se dan casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, o sea que cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿sabe lo que hizo? Dios le estaba enseñando que va a haber una resurrección. Entonces yo les pregunto a todos los sabios entendidos, si realmente tú crees que el diseñito ese que inventó este idólatra
Atanasio que este es uno Dios, este también, pero este no es este tampoco, y toda esta confusión. ¿Tú crees que ahora, porque ya pasó los años y estamos en un mundo cristiano, ya todo el mundo sabe la verdad? No es así. La verdad solamente la entrega el que la posee, Dios. El Padre se la dio a su Hijo. Y nadie puede conocer la verdad si el Hijo no se la entrega al que la va a poseer. Así que aquí está un ejemplo bien claro que la gente ignora las Escrituras y el poder de Dios, porque en Éxodo capítulo 3 el Señor Dios estaba enseñando acerca de la resurrección. Y tú jamás y nunca vas a entender que cuando Él dijo yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, Él estaba enseñando que los muertos resucitan. Porque Él dijo que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Porque está escrito, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó. Oh sí, a ver, lee Éxodo capítulo 3 y fíjate con toda honestidad si tú eres capaz de entender que Dios está hablando de la resurrección. Escudriñate a ti mismo y sé sincero y di la verdad. Si tú eres capaz, oh sí, yo creo, oh, ahí está la resurrección. Mentira, no lo puedes entender si el Espíritu de Dios no te lo revela. Pero sin embargo el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, le dice que Moisés enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahí enseñó que los muertos van a resucitar. ¿Qué significa todo esto? Que es imposible conocer la verdad si el Señor no te la revela. Tú puedes leer lo que quieras. Oh, sí, ahí está la paloma, ahí está el río Jordán y ahí está la voz que vino del cielo. Y mucha gente cree lo que la Escritura no dice. Mucha gente cree muchas cosas que la Escritura nunca dice, como Dios el Hijo. Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo, ¿dónde dice esto? Pero la gente no solo lo añade, lo dice, pelea y discute. Dios el Hijo, ahí está la segunda persona, Dios el Hijo. ¿Dónde está en la Escritura Dios el Hijo? Pero la gente lo repite, lo cree y pelea, creyendo que tiene la verdad. Pelea creyendo que tiene la verdad. Ahora, vamos a entrar a la pura Biblia, usando los mismos argumentos de los trinitarios. Vamos a ver desde que Génesis capítulo 1. Vamos a ir desde el principio y vamos a ir hasta el final, donde algunos dicen, ahí está la Trinidad. Desde el principio en Génesis hasta Apocalipsis, ahí está la Trinidad. Y agarran y leen la Biblia. Oh, sí, leen la Biblia. Como los saduceos también leían la Biblia. Leían que Dios de Abraham, Dios de Isaac, y ellos interpretaban lo que les dé la gana. Entonces, así igualito, leen la Biblia, entonces leen ahí. Y vamos a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios. Pero cuando lo leen, ellos mismos se hacen necios porque añaden a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios nos dice. Lee de nuevo. Ahí no está Dios el Espíritu Santo, la tercera persona. Ahí no hay una personalidad. Ahí no hay un personaje. Pero ellos lo enseñan diciendo, ahí está el personaje. ¿Cuál es el personaje? El Espíritu Santo. Donde la Biblia dice que Él es una persona. Porque dice Paracleto, que vendrá a estar para ayudar. El Paracleto es uno que se pone al lado para ayudar. El Paracleto es como algo que te ayuda, como un bastón. La definición de Paracleto es alguien que se pone al lado para ayudar. Pero no, es una persona. ¿Dónde la Biblia dice una persona? No lo dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lo que dice allí está claro. Y el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por favor. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios.
el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice. No dice, y ahí estaba el Dios Espíritu Santo moviéndose. Ahí estaba la persona llamada Espíritu Santo. No. No. Eso es añadir a la Escritura. En el principio creó, ¿quién creó los cielos y la tierra? A ver, niños, ¿quién creó? En el principio, ¿quién creó? A ver, Dios. Muy bien. ¿Quién creó en el principio? Dios. Los cielos y la tierra. Ahora, ¿quién creó los cielos y la tierra? Respuesta, Dios creó. Ok. Ahora, ¿quién se manifestó en carne según las Escrituras? A ver, según las Escrituras en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, niños, ¿quién creó todo? En el principio, Dios, ¿ok? ¿Quién se manifestó en carne según 1 Timoteo 3, 16? Dios, muy bien. ¿Quién se manifestó en carne? Dios. A ver, segundo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios, dice la Biblia aquí, era de Dios. Entonces, quiere decir que Dios, que crea todo, Él se manifiesta, y que en el principio Dios creó, y que su Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, entonces, dicen, ahí está. En Génesis capítulo 1 dicen los trinitarios, ahí están las tres personas. Ahí está Dios, dicen. Y sabemos que el Verbo creó todo, porque el Verbo estaba con Dios, la sabiduría estaba con Dios. Yo estaba en el principio con Él, yo soy la sabiduría. Y ahí estaba el Hijo, ahí está el Hijo. Y el Espíritu Santo está el otro, ahí la otra persona se movía, y ahí están los tres. Entonces luego van a Apocalipsis para demostrar que están de acuerdo a las Escrituras totalmente, desde Génesis a Apocalipsis, y se van a Apocalipsis, donde leen el último capítulo, Apocalipsis 22, 17. ¿Qué tal conocedores de la Escritura? 22, 17. O sea, desde Génesis 1, del primer capítulo de la Biblia hasta el otro capítulo, ahí están los tres personajes, le dicen. Los tres personajes. Ahí vamos a verlo, y lo leen así. Y dice, verso 16, yo Jesús, o dice, ahí está Jesús, ahí está Dios el Hijo, ahí está uno. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella representa la mañana, etc. Y el Espíritu, ahí está la tercera persona, dice el Espíritu. Pero ellos le ponen Espíritu. Bueno, ellos le dicen, ellos lo ponen así. Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Ahí está. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¡Wow! O sea que ahí está el Padre. Aquí está Dios, el Padre. Entonces esa es su tremenda explicación, que desde Génesis estaba allí la Trinidad creando, y que hasta en el Apocalipsis también está la Trinidad. Yo Jesús, pues el Espíritu dice y habla, y pues Dios es el que va a traer etapa. Ahí está la Trinidad también.
Vamos a destruir ese argumento de una vez. Dice, verso 17, y el Espíritu, y la esposa. Yo creo que podemos ponernos de acuerdo y estar de acuerdo. Yo creo que no hay discusión, que en lugar de poner esposa, no estamos añadiendo. Sabemos que la Biblia dice, te voy a mostrar la esposa del Cordero, Cristo, el misterio del hombre, varón y la mujer. O sea, hay tanta escritura que podemos poner con confianza que el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, que es la esposa del Cordero, podemos ponerlo así, el Espíritu y la iglesia, ¿qué hacen? Dicen. O sea, el Espíritu y la esposa dicen. Ok, veamos en las Escrituras qué dicen. Dice, vamos a tumbar esto de una vez. El Espíritu y la esposa dicen. Ahora, hay gente que creen que el Espíritu de Dios es una persona, que es Dios, el Espíritu Santo, una personalidad. Y eso es falso. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, como dice en Pedro, cuando Dios hablaba a los profetas, dice que tenían el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, dice la palabra de Dios en Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice... Capítulo 1, primera de Pedro. Perdón, era primera de Pedro, capítulo 1. Dice, los profetas, verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia. ¿Quiénes profetizaron? ¿Quiénes dijeron? ¿Quiénes hablaron? La palabra de Dios dice, los profetas que dijeron, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, a ver, vamos a entendernos. ¿Quiénes decían? ¿Quiénes profetizaban? Los profetas, los hombres. ¿Qué tenían dentro de ellos? ¿Tenían el Espíritu de quién? Tenían el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, tenían el Espíritu de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo no es una persona invisible caminando y que se pone a hablar y que suena como, imagínense una nube caminando como un holograma. Oh, ahí está el Espíritu Santo y produce un sonido. No. La palabra de Dios dice que los profetas profetizaron, dice, por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En ellos. En el principio, dice Juan, capítulo 1, verso 1, famoso el versículo. En el principio era el verbo. La palabra de Dios dice lo que dice, no le añadamos. La palabra de Dios dice que en el principio era el verbo era con Dios, existía con Dios y el verbo era Dios. La gente lo lee de otra manera. La gente dice, en el principio era el Hijo. ¿Dónde en la Biblia dice que en el principio era el Hijo? No lo dice, pero lo inventan y lo añaden. Que quede claro esto. Aquí no estamos hablando en griego ni en hebreo, ni estamos tomando lo que dijeron allá en el concilio de Nicea, tampoco, no me interesa. Vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en el principio era el verbo, no dice que era el Hijo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. No dice que el verbo estaba con Dios, que estaba junto a Dios. Eso lo inventaron, no dice eso. La palabra de Dios dice que el verbo era, es el verbo presente, es el verbo ser.
el verbo ser, to be en inglés, es to be. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. El que estaba, el que existía con Dios mismo era el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra de Dios. Entonces, no dice que estaba junto a Dios. Eso se lo inventaron. No dice que el Espíritu era la segunda persona. No dice Dios Espíritu Santo. Y vamos a dar un ejemplo. En Hechos capítulo 5 me parece. Porque la gente habla de una personalidad llamada Espíritu Santo. Eso es mentira. En Hechos capítulo 5 ahí aparece el pasaje conocido de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. ¿Quién habló? El Espíritu Santo habló. ¿A quién mintieron? Al Espíritu Santo. Muy bien. Pero mintieron al Espíritu Santo que estaba en el profeta, en el hombre, en la iglesia. Por eso que el Espíritu y la iglesia dicen. El Espíritu no puede hablar o decir o escuchar su voz por sí mismo porque no es una persona. El Espíritu no es una persona. El Espíritu es el Espíritu de Dios que está dentro de la persona, y la persona, la iglesia, la esposa es la que habla. ¿Dónde está eso? Lean todo capítulo 5, la historia de Ananías que vendió una heredad, sustrajo el precio, sabiéndolo su mujer, y lo trajeron a los pies de los apóstoles. Y la palabra de Dios dice, versículo 3, y dijo, y dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿La esposa? ¿Quién dijo? ¿Y dijo quién? Pedro, el hombre. El hombre. Él dijo. ¿Quién habló? Él. ¿Quién profetizó? El hombre. La iglesia, la esposa. Dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiesen al Espíritu Santo? Oh, Ananías mintió ¿a quién? Al Espíritu de Dios que estaba en Pedro. Y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba, y vendía no se estaba en tu poder, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pusiste en tu corazón, etcétera, etcétera? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Ahí está. Dios, el Espíritu Santo. No, así no es. Le has mentido al Espíritu de Dios que estaba dentro de un hombre llamado Pedro, que por los dones del Espíritu Santo tuvo palabra de ciencia y supo lo que había pasado. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y etcétera, etcétera. Pasó un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y sabiendo lo que había, y no sabiendo lo que había sucedido, dice, entonces, ¿qué más? ¿Qué dijo? Entonces Pedro le dijo. ¿Quién le dijo? Pedro, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Ananías y Zafira tentaron ¿a quién? Al Espíritu del Señor. Ahí lo dice. Tentar al Espíritu del Señor. Ahora, alguien dirá, no, el Espíritu Santo habla. Bueno, vamos a verlo en Isaías, en el mismo Hechos capítulo 13, donde dice que había en la iglesia. ¿Dónde había? En la iglesia, no en las 4 paredes. No, en la iglesia, en el cuerpo, en la esposa, en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, había profetas y maestros.
Ahí dice sus nombres: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Manaén y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Oh, ¿cómo dijo el Espíritu Santo? ¿Quién habló? Pues habló los profetas. Ahí estaban, habían profetas. ¿Quién habló? Habló el hombre. En este caso hablaba Pedro, en este caso podía haber sido Bernabé, podía haber sido Lucio, podía haber sido Manaén, podía haber sido Saulo. ¿Quién exactamente? No lo sé, pero de los cuatro habló el Espíritu Santo. Y dijo el Espíritu Santo: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo. ¿Por quién fueron enviados? Por el Espíritu de Dios que estaba en esos profetas, y los profetas hablaron y profetizaron, y por eso supieron que el Espíritu de Dios que estaba en ellos, así como dice Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu de Dios que estaba en ellos, pues ellos profetizaron y hablaron, y por eso supieron que el Espíritu de Dios, que Dios mismo les estaba enviando. Así que no es una persona. No es una persona. Otro ejemplo, en capítulo 2 de Hechos es famoso. Vamos a avanzar rápido. La Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. La Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, más claro no puede estar. No es una personalidad, no es una tercera persona, no es Dios el Espíritu, no, es el Espíritu de Dios que penetra, llena la vasija y produce profecía, produce, puede ser lo que dice la palabra, el Espíritu y la esposa juntos dicen. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo a Elimas el mago, por ejemplo, en Hechos capítulo 13. ¿Quién le dijo? Vamos a leer eso, Hechos capítulo 13, verso 9. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La vasija, el hombre, estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Al estar lleno, ¿qué pasó? Fijando en él los ojos. ¿Quién fijó los ojos? El hombre llamado Pablo. El hombre llamado Pablo dijo. ¿Quién dijo? El hombre, Pablo. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente, ¿qué pasó? Pues como era Dios profetizando, hablando por medio de su espíritu que estaba dentro del hombre, inmediatamente se cumple la palabra: cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viéndolo lo que había sucedido, creyó maravillado, y creyó ¿qué cosa? La doctrina, no del Espíritu Santo, del Dios Espíritu, no, creyó la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por quién habló? ¿Quién dijo? Pues Pablo. Pablo fue el que habló. Luego en Hechos capítulo 16 dice, por ejemplo, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Luego dice, el Espíritu no se lo permitió. Ahí está. La gente lo interpreta. Dios, el Espíritu Santo, la persona, la tercera persona, viene caminando como un fantasma que no se le ve, pero parece una nubecita, y luego habla. Es la tercera persona. No, así no funciona. Así no es. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 16, verso 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Oh, ahí está Dios prohibiéndole el Espíritu Santo. Vamos a examinar la palabra de Dios y no pongamos lo que no está aquí.
La Biblia dice que sí, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, pero ¿cómo el Espíritu Santo les prohibió? Eso es lo que hay que preguntarse. No solamente que si Dios el Espíritu les prohibió. No. ¿Cómo los prohibió? Ahí está. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, ¿cómo no les permite? Número 1, al siguiente versículo dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. O sea, tenía visiones Pablo. Y vamos a ver cómo no se lo permitió. En Hechos capítulo 20, vamos a ver por las Escrituras cómo no se lo permite. O mejor dicho, cómo les prohíbe y cómo no les permite. Vamos a verlo literalmente en las Escrituras. Hechos capítulo 20, verso 22. Dice, aquí está Pablo en Mileto, versículo 22 dice, Pablo, ahora he aquí ligado yo en espíritu, dice, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, ahí está Dios el Espíritu Santo, sí, seguro. Acá dice lo que dice, salvo que el Espíritu Santo de Dios, no dice ahí de Dios, pero lo hemos leído por muchas veces que es el Espíritu Santo de Dios, solamente que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. ¡Wow! O sea que el Espíritu Santo, el holograma, o sea, la nubecita invisible que habla, está caminando por todos lados y hablando con un parlante. No. Lo que estaba pasando es que por todas las ciudades habían discípulos que tenían el Espíritu de Dios y profetizaban y hablaban. Habían profetas que hablaban y por eso decía, el Espíritu Santo me prohíbe, el Espíritu Santo me detiene, el Espíritu Santo me dice, el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, el Espíritu Santo habla, la persona del Espíritu, no, el que habla es el hombre que tiene el Espíritu de Dios. Que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Dónde está eso? Pues vamos a leerlo, capítulo 21, versos 3 y 4. Para empezar, cuando Pablo está yendo a Jerusalén, verso 3, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y allí dice, hallados los discípulos, o sea, encontraron a los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Son la iglesia, son la esposa. El espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Ok, hallaron a quienes, a los discípulos. Y dice, nos quedamos allí 7 días. Y ellos, quienes decían, ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos, hallando discípulos. Ellos decían a Pablo por el Espíritu Santo que estaba en ellos. Que decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Ok? Lo que dijo Pablo. Salvo que el Espíritu Santo me habla y me da testimonio por todos lados que no vaya aquí, que no vaya allá, que me prohíbe acá. ¿Cómo lo hacía? Porque los discípulos que tenían el Espíritu de Dios se lo decían. Otro ejemplo más para confirmar. Vamos a leer versículos 8, 9 y 10, ahí mismo. Ahí entró, ¿cómo se le decía al Espíritu Santo? Como dice el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio y me dice que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cómo se lo decía el Espíritu Santo? Pues ahí están, los discípulos número 1, en la casa de Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Un evangelista llamado Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Cómo le decía el Espíritu Santo a Pablo que le esperan cárceles y prisiones y les prohibía ir acá o allá? ¿Cómo se lo decía el Espíritu de Dios? Pues por discípulos, por las doncellas estas que profetizaban y por otro profeta también, y permaneciendo nosotros allí
algunos días, descendió de Judea un profeta, también discípulos, profetizas y profeta, llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, ¿quién dijo? El hombre llamado Agabo. ¿Qué dijo? Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano a los gentiles. ¿Quieren más Biblia? ¿Quieren más confirmación? ¿Alguien necesita interpretación de esta verdad? Que el Espíritu de Dios no es una persona. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo de Jesucristo, que Él imparte, que Él suministra y que a través de su Espíritu Él creó todas las cosas. A ver, cuando Pablo veía visión, o mejor dicho, cuando Pablo veía a Dios, no veía un Espíritu Santo. No veía una tercera persona de la Trinidad. Cuando Pablo, todas las veces que tuvo visión y vio a Dios, veía a Jesucristo. Cuando él dijo, ¿quién eres Dios? ¿Quién eres Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso pueden verlo en Hechos 22, 17 al 21. Hechos 22, 17 al 21. Y dice, me sobrevino un éxtasis y le vi. O sea, vio a Jesús que me decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Versículo 21, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando Pablo veía a algo que podía ver con sus ojos, en una visión, en un éxtasis, lo que veía no era un espíritu, una tercera persona, veía a Dios, veía a Jesucristo. En el camino a Damasco, ¿a quién vio? Vio a Jesucristo. En Primera de Corintios capítulo 8, 5, 7... dice, un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Efesios 4, del 3 al 6, dice, un Dios y Padre sobre todo, por todos y en todos. En Romanos 11, 33 al 36 dice, porque de Él, por Él y para Él. En Primera de Colosenses capítulo 1 dice que el Espíritu Santo, vamos a leerlo, Colosenses 1, 13 al 19. Colosenses 3, 1. Colosenses capítulo 3 del 13 al 19. Hablando de Jesucristo, de su amado Hijo. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. O sea, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Verbo hecho carne. Jesús creó por medio del Verbo y para el Verbo. El Verbo es Dios. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. A ver. Hay alguien que dice, no, que la sabiduría, en Proverbios 8:22, ahí está el Hijo, y algunos dicen, Proverbios 8:22, dicen, ahí está la sabiduría, el Señor me poseía en el principio, antes de los abismos fui engendrada, la sabiduría, y ahí estaba el Hijo, y etcétera. La Biblia dice que en el principio era el Verbo existía con Dios. En Génesis 1:26. En realidad hay tanto para destruir estos argumentos, Dios mío.
El Señor me dé sabiduría para concentrarme en algo que pueda romper y destruir fortalezas en esta hora. Yo creo que vamos a ir a vamos a leer Hechos capítulo. Yo creo que con esto vamos a destruir. Esa fortaleza va a caer así. Creo que voy a usar de tanta escritura que tengo. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Porque hay demasiado. Yo podría pasar literalmente decenas de horas. Si que no me cansara y no tendría hambre, ni sed, ni dolor. Yo podría estar decenas de horas hablando esta verdad con pura Biblia para tumbar ese paradigma de 3 personas, 3 personalidades y que cada una es Dios. Pero vamos a... Por el Espíritu, vamos a ir a Hechos capítulo 2. Porque yo creo que con esto... que muchos toman ese pasaje cuando dijo el Señor a mi Señor, cuando David por el Espíritu dijo Yod-He-Bau-Hei, dijo Jehová a mi Señor, o dijo Yahweh a Adonai. Dijo Dios a Dios. Ahí está Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento se traduce, dijo el Señor a mi Señor. Ahí está el papá y el hijo. A mí me escribió uno que lo bloqueé. Profesor, y me dio su nombre y su apellido. No voy a mencionar ni su nombre ni su apellido, pero me dijo profesor fulano de tal. Era un profesor y cuando me escribió, leí. Me contestó, le contesté y luego lo bloqueé. Dije, voy a perder tiempo con este hombre. Me escribió, le sugiero que lea Hebreos capítulo, no se muevan de ahí, de Hechos 2, pero me escribe este hombre que es profesor. Y cuando yo le dije a Daisy, mi esposa, seguramente que debe ser profesor de religión en una iglesia católica, quizás sea un sacerdote católico, quizás sea un profesor de religión en una iglesia o un colegio cristiano evangélico. Pero interesante porque pues él me escribe, ya me había escrito otra vez creo, pero esta vez lo bloqueé porque yo no tengo más que decirle. Me dice, le sugiero, le aconsejo que lea Hebreos capítulo 8, verso 1, porque ahí dice literalmente que hay 2 tronos. O sea, que el hombre lo dijo directo, que Dios tiene 2 tronos. Ahí lo dice literalmente, que el Hijo se sienta a la derecha del trono del Padre. Entonces yo pues tuve que ir a leer, porque si alguien me cita palabra, tengo que ir a leer la palabra. Y en Hebreos 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó. El sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces yo le contesté, le dice, si tú dices que me estás hablando literalmente, pues te aconsejo que leas bien, porque en ninguna parte dice que se sentó a la derecha del Padre. Dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde está el Padre allí? Pero dándole crédito, yo dije, wow, encontró el mejor versículo que se puede encontrar en toda la Biblia para demostrar que hay 2 tronos. Porque dice, el sumo sacerdote se sienta. Si se sienta, pues no se va a sentar en el aire, se tiene que sentar en una silla. Entonces se sentó, entonces hay un asiento. Y se sentó, dice, ¿dónde? A la diestra del trono. O sea, hay un trono ahí, sí, y uno se sienta a la diestra de un trono, o sea, otro asiento. Quiere que hay 2 tronos. Yo le escribí antes de decirle eso, y le dije, ¿sabes qué? Te recomiendo que
con toda humildad te arrepientas de todos tus pecados y humildemente le pidas a Dios que te revele la verdad. Y no le gustó eso, me contestó feo y de ahí lo tuve que bloquear. Pero lo que me impactó es que se atrevió a decir que sí hay dos tronos. Entonces, este versículo de acá, que ese sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad. A eso es lo que dice. No quites ni añadas lo que no está escrito. Entonces vamos a leer ahora sí Hechos capítulo 2. No sé cuántos minutos estamos, pero si alguien me puede decir cuántos minutos van. Hechos capítulo 2. Hablando del Señor. Varones israelitas, versículo 22. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Es interesante. No le dice el Hijo de Dios. No le llama el Hijo del Altísimo. No le llama el Hijo del Padre. El hombre, Jesús que ustedes conocieron. Jesús, el Hijo de María. El Hijo, según se creía, de José. Entonces, aquí la palabra dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. O sea, aquí el que está hablando es un varón de Dios, Pedro, que con el Espíritu de Dios empieza a fluir. Acá lo que me quiero concentrar es el versículo 24. Al cual Dios, ¿quién? Dios, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, este mismo David que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. Este mismo David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿De quién está hablando? Allí está hablando el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Está hablando por boca de David. David, el que habla, profetizando por el Espíritu que está dentro de él, dice el Señor, porque está a mi diestra. Esta palabra es muy importante. O sea, David por el Espíritu dice, por esta razón, porque está a mi diestra. O sea, por esta razón, esto es clave. Esto es clave. David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. O sea, delante de mí. O sea, ahí está el Padre y el Hijo, como algunos lo ven. Dice, porque está a mi diestra. O sea, es el Señor Jesús, Dios manifestado en carne, el Verbo hecho carne, dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, la seguridad del Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra era que Él podía decir, un momento, a mí nadie me quita la vida por si acaso. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, para empezar, a mí nadie me quita la vida. Pero ¿por qué Él podía decir eso? Porque Él sabía y sabe quién es Él. Y acá lo dice, porque está a mi diestra. ¿Qué significa? ¿Qué estaba diciendo? Porque está a mi diestra no voy a tener miedo. Porque está a mi diestra no seré conmovido. Porque está a mi diestra, por lo cual dice, se goza mi corazón, se alegra, se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? Porque yo sé que no dejarás mi alma en el infierno, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
¿Por qué? Porque voy a resucitar después de 3 días y 3 noches. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo de tu presencia. Y eso lo dice el Salmo 16. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, aquí viene la clave, así que, concluyendo, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea que este pasaje, si el Espíritu de Dios no nos lo revela, no lo vamos a entender. Pero vamos al versículo 25. Porque está delante de mí, porque está a mi diestra, dice el Señor Jesús, no seré conmovido. Él tenía confianza, él sabía quién era. A este Jesús, dice, Dios lo resucita. Así que exaltado por la diestra, es exaltado. ¿Por quién exaltado? Por Dios. Pero ¿cómo lo dice aquí? Exaltado por la diestra de Dios. Ok. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros, dice la palabra de Dios. El mismo Espíritu que levantó a Cristo. Entonces, la palabra dice que fue exaltado por la diestra de Dios. Entonces podemos concluir que fue exaltado por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Quiere decir que fue exaltado por la diestra de Dios, sí. Fue exaltado por el Espíritu de Dios, sí. La Biblia dice que Jesús resucitó por el Espíritu de Dios. Fue exaltado por Dios, sí. ¿Fue exaltado por el Padre? Sí. ¿Fue exaltado por la diestra de Dios? Sí. ¿Qué es la diestra de Dios? Fue exaltado por el poder de Dios, el dunamis de Dios. Si alguien niega esto, pues mejor ya. Dios fue resucitado por el poder de Dios. Fue resucitado por la diestra de Dios. Fue resucitado por el Espíritu de Dios. Quiere decir que cuando el Señor Jesús sube y se sienta en el poder de su fuerza, en el megalosolune, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, se sienta en su lugar de honor, de Rey de Reyes, y se sienta esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Se sienta en su lugar de honor, por eso dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate. En el mismo contexto, cuando resucita el Señor, exaltado por la diestra de Dios, allí se cumple la palabra de Dios. Hay tantos argumentos para destruir, como la gente que dice hagamos al hombre. Ahí están las 3 personas, cuando Dios formó al hombre, etcétera, etcétera, cuando descendieron a la Torre de Babel. Esos argumentos, les voy a dar la cita bíblica. En 2 Reyes, capítulo 6, del 15 al 18, ahí pueden observar que cuando Eliseo ora por su siervo Giesi,
fueron los ángeles los que dejaron ciegos a la gente. O sea, los ángeles son los que ejecutan su palabra. Ahí no estaba el papá, el hijo y la otra tercera persona. Hagamos al hombre, sí, hagamos conforme a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Ahí estaban los tres pobrecitos, no había nadie más, solitos estaban ahí. Y hay uno que dijo, no, los ángeles estaban allá, de lejos estaban viendo al papá, el hijo y el Espíritu Santo conversando. Hagamos al hombre, descendamos. O sea, lean Segunda de Reyes 6, del 15 al 18. Lean Job capítulo 1 y capítulo 2. Lean Primera de Reyes capítulo 22, del 19 al 23. Lean Segunda de Crónicas capítulo 18, del 21 y 22. 4 testimonios. ¿Qué dice todo esto? Vamos a leer uno solo. Dice lo mismo, que Dios no estaba solo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que Él no era un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman las personas que no? Esquizofrénico no, unos que hablan consigo mismos. A ver, Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, que vamos a ver esta historia bien rápido. A ver, Giesi, el criado de Eliseo, Giesi dice, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, verso 15 de Segunda de Reyes capítulo 6, 15, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oh, ¿quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según algunos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. ¿A quién le oró? Pues al único. Y dice, entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! O sea, había mucha gente, ¿eh? Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. ¿Y qué pasó? Entonces ahí el padre, probablemente con el hijo y pidiendo la ayuda de la tercera persona, oye, vamos a pelear contra eso, y lo ponieron a cegar a todo el mundo ahí. O sea, el padre, Dios se levantó y comenzó a caminar y comenzó a cegar. Pobrecito, estaban solos, no había nadie más. No. Eliseo el profeta le ora al único que tiene autoridad, dominio sobre todo, principado, potestad, nombre, señorío, todo lo creado. Y ese Dios bendito da la orden a quienes, a esos que están allí, un montón lleno de gente de a caballo y de carros de fuego, a ellos, a esos ángeles. Y cuando Eliseo ora al Señor y le dice, te ruego que hieras con ceguera, Dios, te ruego que tú, Dios, hiere con ceguera. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó la orden. ¿Y qué pasó? Toda esa gente de a caballo y carro de fuego, ellos son los que hicieron. Y dice la palabra de Dios, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Quién los hirió? Ahí dice, Dios los hirió, sí, pero ¿cómo lo hizo? Los ángeles son llamas, son vientos que ejecutan sus palabras. Entonces, pueden leer todo lo demás y van a ver que Dios hablaba. Tenía todo el ejército de los cielos a su mano derecha e izquierda y hablaba con la gente. Antes que formara Dios a Abraham del polvo, ya existían estos seres creados. Antes que la Torre de Babel se empiece a construir, ya existían. Antes que fundara la tierra, ya existían, por favor. Así que en el principio Dios creó por medio de su palabra, que es el verbo de Dios, usando su espíritu, que es el poder de Dios. Repito, en el principio de Génesis capítulo 1, dice, en el principio Dios creó por medio de su palabra. La Biblia dice que por medio de la palabra de Dios fue constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como Dios creó todas las cosas por su palabra, por su espíritu, por su verbo. Su palabra, su verbo estaba con Dios.
el verbo, su palabra, estaba con Dios, estaba en él, existía en él, y dice, y el verbo era Dios. Entonces, en el principio Dios creó por medio de su verbo, de su palabra, usando su espíritu, que es el poder de Dios. ¿Dónde está eso? Pues vamos a verlo en Salmo 139, 7. Salmo 139, verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará, ¿qué cosa? Tu mano. Y me asirá, ¿qué? Tu diestra. El Espíritu de Dios es la diestra de Dios. El Espíritu de Dios es el poder de Dios. Tu mano me asirá, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y el otro versículo donde lo dice más claramente en el Salmo 104. Salmo 104, dice el versículo, bueno, si pueden leer todo el Salmo está precioso, pero está hablando del Señor. Del 27, voy a leer el 27. Todos ellos esperan en ti, Señor, para que le des su comida en su tiempo. Les das y recogen. ¿A quién? A los animales y a los hombres. Está hablando de toda su creación. Les das y recogen. Abres tu mano, se sacian de bien, dice. Le quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados. Salmo 104, verso 30. Envías tu espíritu, ¿qué pasa? Son creados. Dios crea con su palabra. La palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Cómo hizo Dios? En el principio Dios creó por medio de su palabra, que es el verbo de Dios, usando su espíritu, que es el poder de Dios, es el dunami de Dios, es la diestra de Dios, es el poder de Dios. Así que la Santísima Trinidad es una doctrina falsa que mantiene a la gente en esclavitud del pecado. Y si no, pregúntale a todos esos pastores que tienen llenas las bancas ahí, pregúntale cuántos viven en santidad de todos los que están ahí. Pues todas las semanas pasan a recibir al Señor en su corazón y hacen la oración. A ver, repitan conmigo. Y todos, la iglesia, yo también hacía lo mismo. Señor, te pido que me perdones. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo estaba ahí, hermanos. Estaba ahí, exactamente ahí donde muchos están ahora. Entonces, vamos a ir culminando. Y voy a ir a Hechos capítulo 10. Yo empecé diciendo que la gente ignora las Escrituras, ignora el poder de Dios, ignora el Espíritu de Dios. No se puede conocer las cosas de Dios si el Espíritu de Dios no nos lo revela. En Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos terminando. Verso 1. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. No la imagen misma de las cosas. Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Pues interpreta la palabra mal. Interpreta la palabra mal y se crea un montón de premisas que se contradicen. La palabra o las escrituras no pueden ser quebrantadas. En ninguna parte dice Dios el Hijo. En ninguna parte dice Dios el Espíritu Santo. Pero dale, que eso es lo que lo repiten y repiten. Pues te aconsejo que vuelvas a leer Apocalipsis 22. No le añades ni le quites. En ninguna parte dice Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo.
Entonces, en Hebreos 10:1 dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, la ley, las escrituras del Antiguo Testamento, o la ley misma es la palabra de Dios. O sea, las escrituras, ignoráis las escrituras, la ley dice allí, no es, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley no tiene la imagen misma de las cosas. No tiene la imagen misma. Ahora, vamos a ver quién tiene la imagen misma de las cosas. Porque si ahí leen el versículo 5, ahí mismo, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, se le preparó un cuerpo. Y dice el versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de ¿quién? No dice del Padre, dice a la diestra de Dios. Se ha sentado en el poder de Dios. Se ha sentado en la majestad, en la realeza de su posición de Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso que Él está sentado. Él se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, cuando dice que la ley, teniendo la sombra, es una sombra, no la imagen. La ley es una sombra. La ley es una sombra, no tiene la imagen misma de las cosas. Entonces, vamos a ver en Hebreos capítulo 1, dice, en estos postreros tiempos, porque muchas veces Dios habló, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Quién habló muchas veces en otro tiempo? Dios habló. Dios es el que habló. ¿Y cómo habló Dios? Por los profetas. Ahí dice, en otro tiempo por los profetas. Y entonces yo pregunto, ¿y cuando el ángel de Jehová, que leímos en Éxodo 3, que era Jehová, en Éxodo capítulo 3. Entonces, cuando el ángel del Señor se le aparece a Moisés, entonces, y le habló a Moisés, Dios, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, como dice la palabra, que Dios habló muchas veces, pero lo hizo por los profetas. Pero en este caso dice que el ángel se le apareció. Y cuando Abraham dice que llegaron 3 varones y uno de ellos era el Señor y 2 de ellos eran ángeles que destruyeron a Sodoma y Gomorra. Entonces quiere decir que Dios habló por los profetas, pero también la Biblia dice que se le apareció el Señor. Entonces, ¿cómo es posible eso? Y ahí está el problema de la gente que no llega a comprender porque ignoran las escrituras, ignoran el poder de Dios, el dunamis de Dios, ignoran los atributos de Dios, ignoran la capacidad, el poder, la soberanía de Dios, lo ignoran esto. Entonces inventan la Trinidad, o sea, acá Dios, pero este no es este tampoco, pero este sí es este y este es una desgracia. Acá dice que el que vino era el mensajero del Señor. Dios tiene la capacidad, pues para venir cuando le da la gana y puede tomar una forma humana. Pero Dios una sola vez se hizo para sí mismo y se preparó un cuerpo de mujer, nacido de mujer,
Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos, que acabamos de leerlo, dice, por la ofrenda, dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. El cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo. Esta fue la ofrenda. Hebreos capítulo 10. El cuerpo de Jesucristo fue la ofrenda. A Él nadie le quita la vida, Él es Dios. Pero su cuerpo tuvo un principio y llamará su nombre Jesús, por lo cual el santo ser, el santo agios. Por eso dice el santo ser. Ese santo ser, ese cuerpo santo es el que va a morir una vez para siempre. El cuerpo, pues dice, ofrenda y sacrificio de animales no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste un cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. Hoy está el Hijo diciéndole al Padre, yo tengo que ir. No, es Dios mismo. El misterio que se había propuesto en sí mismo de reconciliar las cosas consigo mismo, pues decide manifestarse en carne. El cuerpo, el soma de Jesucristo es la ofrenda. Entonces, vamos a ver entonces, la ley es la sombra, no tiene la misma imagen, ¿ok? Entonces, ¿quién tiene la misma imagen? En estos postreros tiempos, dice, Dios nos habló muchas veces en otro tiempo por los padres, por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién hizo el universo? Pues por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Verbo de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Se dan cuenta? Jesucristo, la ley es una sombra, pero Jesucristo es la imagen misma de Dios. Es la imagen misma de la sustancia. Cuando tú ves solo las Escrituras, estás viendo una sombra. Pero cuando tú ves a la imagen misma de Dios, tienes que ver al único, a Jesucristo el Señor. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo purificó nuestros pecados? Ahí lo dice, por medio de sí mismo. ¿Se sentó en dónde? Se sentó a la diestra, ¿de dónde? A la diestra del Padre, no dice eso. Se dice, se sentó a la diestra del megalosune, a la diestra de la majestad, de la grandeza, de la magnificencia, de la realeza. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y hay mucho para decir, hasta que ya me cansé, me parece. Así que voy a terminar. Y aquí terminamos. De paso nos vamos a despedir. Estábamos haciendo un en vivo, pero nos vamos a despedir desde ya. Y quiero decir, yo casi nunca he pronunciado este versículo porque me llaman solo Jesús. Pero tengo que pronunciarlo esta vez en Marcos 9:8. Cuando se llevó a unos discípulos, el que se transfiguró fue el Señor. Al que le brilló los vestidos y al que le brilló el rostro, no fue al que allá al Padre que está en los cielos. Al que le brilló el rostro y se transformó todo, fue el Señor Jesús. Y créanme, por la naturaleza que tenemos humana de curiosidad, que no podemos resistirnos, ellos estaban con ganas de ver y de repente ellos querían ver quién hablaba. Y créanme, la Biblia dice, y cuando miraron, o sea, los discípulos miraron, y cuando miraron, no vieron más a nadie. No vieron más a nadie. O sea, no había una segunda persona ni una tercera persona. No vieron más a nadie, sino a Jesús solo. Marcos 9:8. Y alguien dice, ahí está, ese hombre es Jesús solo.
ay Dios mío, empieza a mirar todo desde un principio, que el Señor tenga misericordia. Y con esta conclusión probablemente haga más enseñanzas, porque en realidad de lo que tenía que compartir prácticamente he compartido el 10%. Así que no tengo más tiempo por ahora, no porque no lo quisiera, sino porque soy humano y creo que la capacidad para dar y para recibir es humana también. Bendiciones.